Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, en esta tercera semana del módulo 4, donde estamos abordando la unidad 3, titulada Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. En realidad, esta es nuestra sexta, ¿verdad? Nuestra sexta sesión de el módulo 4. Es la primera sesión de esta tercera semana, donde, como acabamos de decir, ok, pues estamos abordando la unidad 3 y estamos utilizando, practicando dos de las herramientas más importantes con las que contamos los seres humanos: la lectura y la escritura. La lectura, que por un lado nos permite conocer, aprender, recibir, y la escritura, que por otro lado nos permite transmitir nosotros nuestro conocimiento. Es decir, que por medio de la lectura somos receptores de conocimiento, de sabiduría, y por otro lado, por medio de la escritura, somos nosotros quienes la compartimos, ¿verdad? ¿Con qué intención? Pues de conocer y de comprender nuestro mundo. Qué extraordinario módulo, qué extraordinaria semana esta, donde a través de la lectura y la escritura conocemos más sobre nuestro propio mundo. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, y principalmente a nuestras compañeras que nos acompañan de manera síncrona: Rosita, Naís, Lía, Raquel. Bienvenidas a esta sesión. Eh, Bien, pues antes de iniciar, como saben, pues es importante dar espacio pues para dudas, preguntas,
inquietudes, primeramente, pues cómo van con sus actividades de esta semana con la actividad integradora 6 y la participación, por supuesto, es la 5, ¿verdad? Claro, la actividad integradora 5, que es literatura clásica y situaciones actuales. ¿Dudas, preguntas en torno a esta actividad? Claro, definitivamente, pues vamos a abordar lo referente a estas actividades. Igualmente, eh, la actividad integradora 6, que es literatura actual y experiencias estéticas. Veo levantada la mano de Anaís. Anaís, te escuchamos, adelante. Hola, buenas tardes. Yo sí tenía una duda. Quería saber cómo íbamos a elaborar pues el cuento que Ok, viene ahí que hacer. ok, y esa es tu principal duda en torno al cuento, ¿verdad? Sí, esa es la duda que tengo. De hecho, ahí voy en esa parte, ahí me quedé. Dije, voy a esperar la sesión para saber cómo elaborarlo. Excelente, gracias Anaís. Pues en esta sesión vas a ver exactamente cómo poder crear esta, pues este cuento. Ahorita lo vamos a ver aquí en el orden de la presentación. Primeramente, vamos a poner el orden de la presentación. Aquí está. Vamos a revisar un Kahoot. Vamos a jugar un Kahoot en torno a las nubes de Aristófanes. Precisamente, el cuento que vamos a realizar va a ser con base en esta obra, ¿verdad? Con base en esta obra de las nubes de Aristófanes. Entonces, pues primeramente tenemos que ubicar muy bien cuál es el argumento, cuál es el argumento de esta historia, porque tenemos que utilizar este argumento para nuestro propio cuento. La única diferencia es que lo vamos a adaptar a un contexto actual, pero manteniendo el argumento y los personajes, tal cual, solo que, como ya decía, adaptado a un contexto actual. Eh, y pues vamos a hacer algunos ejercicios también que nos van a ayudar al respecto. Una infografía también para saber cómo elaborar el cuento. Buenas, Anaís. Sí, las 5 es que estaba leyéndoles aquí en el chat, pero me parece que ya se externó la duda. Entonces, vamos aquí palomeando. Kahoot sobre las nubes de Aristófanes, primeramente para ubicar bien de qué trata esta obra. Posteriormente, voy a compartirles una infografía en torno a cómo se elabora un cuento, que obviamente pues va a servir bastante porque eso es lo que vamos a hacer en esta actividad, a la adaptación de este cuento. Posteriormente vamos a hacer algunas actividades por medio de la pizarra para ver cómo adaptar, cómo transportar esta historia a un contexto actual. Esto principalmente es lo que vamos a ver en esta sesión. Que si se fijan está más relacionado con la primera actividad. La siguiente sesión, la sesión del próximo viernes, vamos a realizar un Mentimeter acerca de lo que es la experiencia estética y varias preguntas que nos ayudan a reflexionar en torno a este tema. De igual manera, vamos a reflexionar y hacer algunas actividades en torno a las formas emergentes de literatura, estas formas actuales de crear arte, de crear literatura que definitivamente pues están muy relacionadas con la tecnología. Por último, dudas y comentarios. Estas dudas y comentarios pues también las podemos externar a lo largo de la sesión y
de igual manera al final de la misma. Entonces, esto es lo que vamos a hacer y con esto vamos a ir dando respuesta a estas dudas que tienen. Entonces, sin más, vamos a listarnos para compartirles el enlace de este Kahoot. Primero borro los dibujos, cierro esta herramienta y les comparto el enlace de este Kahoot. Permítanme. Segundos. Quienes ya leyeron la obra de las nubes de Aristófanes, pues van a tener, digamos que mayor claridad en esta actividad. Quienes no han leído la obra de las nubes de Aristófanes, bueno, pues también con este Kahoot van a tener mayor claridad. Entonces, un minutito y comenzamos mientras se van alistando. Una actividad muy interesante. Esta actividad pues tiene la intención de que creemos nuestro propio texto, nuestro propio cuento, que no es algo a lo mejor tan sencillo, pero al hacerlo por medio de esta adaptación, pues se facilita. Se facilita porque tenemos que hacerlo con base en una historia que ya está. Anaís, adelante. Vi tu mano levantada, Anaís, quizá fue por error. De pronto se pone un poquito más lenta esta herramienta, pero ya está lista. Ya nada más copio el enlace y te lo envío. Copiar el enlace, ya está copiado. Que caray, no me permite. Desaparecieron los controles. A ver, a ver. Ah, aquí está, perfectísimo. Ahora sí. Aquí está el enlace en el chat. Y ahora proyecto pantalla de este Kahoot. Extraño, no me aparece. A ver, déjenme ver. El enlace ya está. A ver, vamos a ver de nuevo. Ya está Rosa con nosotros. Aquí ya me apareció ahora sí. Listo. Unos segunditos más y comenzamos. Ya nada más me parece que nos hace falta una compañera. Nos hace falta, y allá está Raquel. Raquel nos hace falta. Unos segunditos más y comenzamos. Muy bien, comenzamos.
¿Cuál es el argumento principal de las nubes? Un padre que quiere aprender filosofía, un joven que quiere evitar pagar sus deudas, o un padre que quiere que su hijo aprenda a hablar para no pagar sus deudas. Listo. La respuesta correcta es un padre. Vamos a señalarla aquí con esta herramienta. Aquí está. Un padre que quiere que su hijo aprenda a hablar para no pagar sus deudas. Y es donde viene pues esta reflexión, ¿verdad? Esta reflexión en torno a esta obra que hace una crítica, ¿verdad? A la educación sofista en Atenas y que nos podemos dar cuenta que esta misma crítica permanece hasta el día de hoy. Inclusive, fíjense, qué interesante que sea un texto pues antiguo y que esa trama siga siendo vigente, ¿sí? Que lo podemos ver en algunos padres que tratan de evitar la responsabilidad de sus hijos, que no asuman su responsabilidad en torno pues a diferentes situaciones, ¿no? Que les ocurren, alguna situación incorrecta en la que incurre su hijo, pero que ellos pues tratan de evitar que ellos vivan estas consecuencias. Sabemos todo lo que esto también trae consigo. Entonces, esa es la reflexión que nos deja este texto. Excelente. Y es el argumento. Este argumento, pues, es el que tenemos que mantener precisamente en esta obra que vamos a hacer. El mismo argumento, pero adaptado a un contexto actual. Es decir, que tenemos que hablar de un padre que quiere que su hijo aprenda a hablar para no pagar sus deudas. Ese es el argumento, nada más que lo vamos a adaptar con situaciones actuales. En la siguiente actividad, en el siguiente momento, en la pizarra, vamos a ver un poco más al respecto, vamos a ver como el paso a paso. ¿Qué tema central se aborda en las primeras páginas de las nubes? La guerra entre Atenas y Esparta, las deudas y la educación, el amor y la amistad. Definitivamente, ¿verdad? Las deudas y la educación. Estas eh, preocupaciones o estas situaciones de deudas y de educación siguen siendo vigentes, siguen siendo actuales, porque es en torno a lo que gira esta obra de las nubes de Aristófanes, es la reflexión que nos quiere dejar. ¿Quiénes son los personajes principales en las nubes? Sócrates, Estrepsiades, Filipides, Zeus, Apolos y Atenea, Aristófanes y sus discípulos. Facilita, ¿verdad? Sócrates, Estrepsiades y Filipides son los principales personajes. Y muy importante aquí, porque luego es una duda y ha habido, pues digamos que áreas de oportunidad en ese sentido. Hay quienes sí mantienen el argumento, pero cambian el nombre de los personajes. No es correcto. Tenemos que mantener a estos personajes, Sócrates, Filipides, Aristófanes, ¿sí? Mismos personajes. Lo único que tenemos que cambiar, lo único que tenemos que cambiar es el contexto, pero los personajes los tenemos que mantener, incluyendo los nombres, por supuesto. Ojo, porque ha sido algo que he detectado en algunas de las actividades que ya me han entregado. ¿Quién es el personaje principal?
Sócrates, Estrepsiades o Firípides, de estos tres, o el protagonista, pues. Definitivamente, muy bien. Los 4 aciertos, Estrepsiades. Es el entorno a quien gira esta obra. Este padre que está preocupado por las deudas que tiene. ¿Debido a qué? No doy la respuesta ahorita porque viene en siguientes preguntas. ¿Qué problema tiene Estrepsiades al principio de la obra? No puede pagar sus deudas, tiene problemas con su hijo, quiere aprender filosofía. Muy bien, no puede pagar sus deudas. Entonces, fíjate, todos estos detalles que estoy mencionando aquí son los que tenemos que mantener en este nuevo texto que vamos a hacer. Tal cual, un padre que no puede pagar sus deudas. Exactamente de lo mismo tenemos que hablar, de este padre que no puede pagar sus deudas. Nada más que, como ya decíamos, esto lo vamos a hacer adaptado a un contexto actual. Y es una forma muy interesante de poder producir un nuevo texto, porque una cosa es crear un cuento a partir de otro, lo cual nos facilita enormemente la creación del cuento, a crear un texto, un cuento de la nada, lo cual implica que nosotros mismos tengamos que crear a cada uno de los, primero la trama, ¿no? De qué queremos hablar, cuál es el argumento de la obra que queremos crear, luego personajes, sus características, tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace cuenta que es una actividad que de alguna manera viene a llevarte de la mano para que hagas tu propia creación, tu propio texto, ¿sí? Ya se te da la base, ya se te da el argumento. Un padre que está pues endeudado porque tiene un hijo irresponsable, ¿no? Un hijo que gasta demasiado más de lo que tiene y hace que su papá se meta en deudas. Claro, el padre también, pues por tratar de quitar la responsabilidad a su hijo, pues trata de solucionarlo de una manera incorrecta, ¿cuál? Pues llevándolo a que aprenda el arte de la retórica, de cómo engañar para deshacerse de sus acreedores. Ojo, aquí ya di algunas respuestas que vienen más adelante. Este dibujo. Bien, seguimos. ¿Qué desea Estrepsiades que su hijo aprenda? ¿Hablar con los dioses? ¿A ser un gran guerrero? ¿O a ganar debates y defender ideas? Es a ganar debates y a defender ideas para deshacerse de sus acreedores, ¿verdad? Esa es la manera, primeramente, es la solución fácil, entre comillas, que él ve. ¿Cómo se llama el hijo de Estrepsiades? Sócrates, Fidípides, Aristófanes. Sencillita. Fidípides, muy bien. Efectivamente, este es otro de los personajes principales que tenemos que mantener en la misma obra. En nuestro mismo cuento van a aparecer los mismos, Sócrates, Aristófanes, Fidípides, solamente que acá, obviamente, y aguas, también ahí lo menciono, porque hay quienes vuelven a mencionar que es
igual, no lo voy a decir ahorita porque doy respuesta de siguientes preguntas, pero que es fanático de lo mismo que es fanático en la obra, lo ponen en la adaptación. Y entonces, ¿dónde estaría la adaptación al contexto actual? Claro, vamos a mantener las características, pues que es un chico que es fanático de algo, pero no puede ser fanático de lo mismo que en la obra original, porque entonces no habría ninguna adaptación, ¿me explico? Entonces, ahorita lo vamos a ver en las siguientes preguntas. ¿A quién busca Strepsiades para resolver su problema con las deudas? ¿A los dioses, a Sócrates o a un prestamista? ¿A quién busca? Busca a Sócrates. Tenemos tres aciertos únicamente. A Sócrates es esta persona encargada de solucionar esta situación, solucionar entre comillas. Vuelvo a repetir, no doy demasiada información porque todo lo vamos a ir abordando poco a poco en las mismas preguntas y al mencionarlo, pues prácticamente doy la respuesta de las mismas, ¿no? ¿Qué tipo de escuela dirige Sócrates en las nubes? ¿Una escuela de leyes? ¿Una escuela de filosofía y sofistas? ¿Una escuela de poesía? Efectivamente, una escuela de filosofía y sofistas. Muy bien. ¿Cómo describe Strepsiades a los filósofos de la escuela de Sócrates? Como sabios que entienden todo, como que personas que solo se ocupan de cosas triviales, como médicos que curan enfermedades. Nitas alcanzaron y eh, no, bueno, no hubo aciertos ahora, como personas que solo se ocupan de cosas triviales. Es por eso que pues se da cuenta Strepsiades que pues que no es la manera real, ¿verdad? De poder solucionar sus problemas. ¿Qué promete Sócrates enseñar a Fidípides? ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo escribir poesía? ¿O cómo ganar en discusiones utilizando la retórica? Es por eso que dice que son cosas triviales, ¿no? Cosas triviales porque es lo que enseña a ganar discusiones utilizando la retórica, el arte de la palabra, el discurso, cómo poder convencer a otros, pues por medio del engaño, tal cual, parte de la reflexión que busca dejarnos esta obra. ¿Por qué Fidípides se niega a ir a la escuela de Sócrates? No cree en filosofía, está cansado de estudiar, le parece innecesario. No cree en filosofía. Claro, es por eso, no cree en cosas triviales, no cree que va a ser la manera en la que él va a poder solucionar sus problemas. Igual aquí no hubo miento en el podio. Última, ¿qué busca Strepsiades en esta escuela? Aprender trucos para eludir sus deudas, saber cómo ser rico, consejos sobre cómo ser un buen padre.
Claro está. Aprender trucos para eludir sus deudas. Perfecto, este Kahoot fue cortito. Vamos a ver el podio para continuar con nuestras actividades. Felicidades a Anaís, felicidades a Raquel y felicidades especiales a nuestra compañera Mía. Muy bien, excelente. Entonces, ahora vamos a nuestro siguiente momento. Primeramente, aquí lo que vamos a hacer es cerrar. Vamos a cerrar, permítanme unos segundos. Tenemos que cerrar este Kahoot porque luego se nos pone muy lento. Salir, cerrar y vamos a compartir el siguiente momento que es la infografía, pues para ver cómo realizar un cuento, porque eso es lo que vamos a hacer. Siempre, ¿verdad, Anaís? Por lo regular ha sido una, dice nuestra compañera Anaís, siempre quedamos en estos lugares. Ha sido muy recurrente. Así es. Qué bien, les digo, realmente no es una competencia como tal, pero sí es, claro que es muy agradable poder, pues, tener esos pequeños desafíos que a través de los cuales, pues, aprendemos. Esa es la intención. Claro, te digo, yo podría llevarme la sesión de una manera bien teórica, ¿sí? Tal cual, teórica, explicando, hablando de las actividades, pero eso es lo que no se nos pide. Se nos pide que las sesiones no sean teóricas, sino prácticas. Entonces, es por eso que buscamos hacer este tipo de actividades con la intención de que se diviertan y pues que practiquen también, que conozcan más de, pues, de las actividades y de estos temas. Anaís, me gusta que nos haga participar. Excelente, Anaís, gracias, me alegro. Fíjense bien, aquí está una infografía de el cuento. Primeramente tenemos que recordar, para empezar, qué es el cuento. Recordemos que el cuento es un subgénero de la narrativa. Y si el cuento es un subgénero de la narrativa, quiere decir que tiene las características del género narrativo. ¿Cuáles son esas características? Hay un narrador, hay un tiempo, hay un espacio y por supuesto hay personajes, hay acciones, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que crear en este cuento. Vuelvo a repetir, ya es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es adaptarlo a un contexto actual, porque tenemos que mantener una trama existente, ¿sí? ¿Cuál es esa trama existente? Pues un padre que tiene deudas porque su hijo es fanático, en este caso, que ahora sí lo podemos mencionar, de los caballos, ¿verdad? De las apuestas de caballos. Esa es la trama. Un padre que está pues endeudado por las apuestas, por el fanatismo a las apuestas de caballos que tiene su hijo. Y él busca una manera de solucionarlo, tratando de evitar a sus acreedores, como pues enseñándole este arte de la palabra para tratar de convencer por medio de, nos dice Anaís, también cambiaremos el título, será el mismo, esa duda. No, aquí sí le puedes cambiar el título, le puedes dar otro título, definitivamente, claro, puedes que tenga que ver con ese contexto actual, ¿sí? Muy bien, entonces ya vimos las características que debe de tener el cuento. Ahora, eh, sigue estos pasos para escribir uno. El cuento es un relato corto, con pocos personajes y un solo tema, a diferencia de la novela que tiene muchos temas, que narra hechos ficticios de manera oral o escrita. Elabora uno en estos cuatro pasos. Veamos. Número uno,
Elige el tema, de qué se hablará la historia. Ya lo tenemos nosotros, hasta le vamos a poner aquí una palomita. Palomita, ¿por qué? Pues porque ya lo tenemos, ya sabemos el tema del que vamos a hablar, que es el argumento de la obra de las nubes, pero adaptado a un contexto actual. Entonces, aquí principalmente tenemos que buscar cuáles son las temáticas actuales. Por ejemplo, eh, una de las características de esta sociedad actual es la presencia, el auge de la tecnología. ¿A poco no? Tan es así que nosotros, fíjense, algo impensable hace algunos años, algunos 20 años, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a estar en un salón de clase de manera virtual, a cientos de kilómetros quizá de distancia y cada quien desde su hogar? Híjole, impensable. Entonces, ¿qué es una característica de la sociedad actual? La presencia de la tecnología. Y además, pues podemos hablar de las mm, de los gustos, de las pasiones que tienen los jóvenes actualmente, ¿sí? Entonces, ya lo compartiremos ahorita en la pizarra. Entonces, después, paso número 2, vamos a crear a los personajes que participan. Ya sabemos los personajes que participan. Es Estrepsiades, Aristófanes y Sócrates. Fidípides, perdón. Estrepsiades, Fidípides y Sócrates. Pueden ser los personajes principales. Luego, punto número 3, elige el narrador. ¿Cómo vas a contar la historia? Pues seguramente una persona, el narrador omnisciente es el que lo sabe todo. Persona externa que conoce la historia. Este sería el narrador sugerido. Es precisamente el narrador que está en esta obra de las nubes. Entonces podemos mantener el mismo tipo de narrador. Que si tú quisieras cambiarlo, tampoco hay problema. Eso ya es cuestión de estilo. A lo mejor tú lo quieres narrar en primera persona o en segunda, no es problema, definitivamente. Ya es cuestión eso de estilo. Punto número 4, desarrolla el conflicto. ¿Qué pasará? ¿Cuál es la trama? Las situaciones por las que los personajes pasarán para resolverlo. Muy importante esta parte. Entonces, identificar, después de tener ya claro de qué voy a hablar, cuál es el punto de conflicto en esa historia. Claro, va a ser obviamente un padre que está preocupado por las deudas que tiene gracias al fanatismo de su hijo hacia, ya cada quien lo va a decidir. Doy algunas ideas. Tu hijo que gasta mucho, eh, pues en juegos, puede ser, ¿no? En juegos virtuales, que es fanático de la ropa de marca, que, porque, bueno, hablaba de esto de los juegos, porque ya sabemos, ¿no? Hay gente que pues gasta mucho dinero en eso, porque pueden jugar, hacer como competencias con gente de otros países incluso, y tienen que estar metiendo dinero para seguir jugando. Y tan es así que ha habido graves consecuencias en ese sentido, ¿no? Ahí incluso se han escuchado historias de, pues, jóvenes que agarran la tarjeta de crédito del papá y pues ya se imaginarán, ¿no? Entonces, ese tipo de temáticas, chicos que quieren ser youtubers, tiktokers, se me ocurre, temáticas actuales son las que tenemos que utilizar. Eso es todo. De esa manera podemos hacer la adaptación. Borramos dibujos para poder bajarle a la infografía. Punto siguiente. Para hacer el cuento, debes de considerar el siguiente patrón. Primeramente, ojo, muy importante, toda historia debe de tener una estructura adecuada.
¿Cuál es la estructura de todo texto? Pues debe de tener un inicio que es, primero, comienza presentando a los personajes y el conflicto de la historia. Es importantísimo esto para que el texto tenga sentido, tenga coherencia. No podemos empezar por el final, siempre comenzamos por el inicio. Luego, del punto A, nos vamos al B, al nudo. ¿Cuál es el nudo? Es el desarrollo de la historia. Haz que el conflicto se complique. El punto de más alta tensión. Luego, el desenlace, en qué acaba la historia y que es donde podemos dejar una especie de reflexión. A ver, los leo aquí en el chat. Anaís, tenis, ropa, boletos de lotería, palomita. Vamos a ponerle reacción aquí o un aplauso. Está bien. Ese puede ser un tema muy actual. Lía, en mi cuento al hijo le gustan las carreras de autos. También es un tema muy actual, Lía. Bien. Anaís, ya me ando dando una idea más o menos. Excelente. Otros aplausos para Anaís. Muy bien, qué bueno. Me da gusto que vaya quedando claro. Luego, para inspirarte, puedes leer los siguientes cuentos cortos. Veamos. El Diosero de Francisco Rosales. Reseña. Uno de los máximos exponentes de la poesía latinoamericana explica cómo actúan ellos que viven el amor. Cuentos completos de Isaac Asimov. Una reseña de este cuento, historias de ciencia ficción donde convergen robots, habitantes de otros mundos, héroes, máquinas adelantadas a su época, futurismo, ¿verdad? El estilo. Y cuentos de Amparo Dávila, relatos de horror en la que sus personajes tratan temas relacionados con el amor, la muerte, la locura, entre otros. Y bueno, siempre que te sientas inspirado, escribe. Dale a leer otros cuentos, a otros tus cuentos para conocer su opinión. Anímate. Y también esto es muy importante. ¿Cómo voy a aprender a escribir cuentos? Leyendo cuentos. Definitivamente. Esa va a ser una clave. ¿Cómo voy a aprender a hacer poesía? Leyendo poesía. ¿Cómo aprendo a escribir ensayos? Leyendo ensayos. No hay otra. Tenemos que echar manos a la práctica, ¿verdad? Excelente. Dejo de compartir. Abro la pizarra. Se me hace muy extraño. Ya casi tenemos una hora y se me hace muy raro que el reloj no pasa de 14 minutos de reunión. No sé si hay un problema con esto o qué sucede. Espero que haya quedado grabada la sesión correctamente, completamente. De cualquier manera, ustedes eh, son testigos, ¿no? De que hicimos la sesión completa. Se me hace raro. Ojalá que solamente se trate de, pues de aquí, de un error del reloj. Entonces, mm, vamos a ponerle aquí en compartir, restringido, no, cualquiera que esté en la sesión, listo. Entonces, fíjate, te voy a compartir aquí algo en lo que podemos reflexionar para esta obra de Las nubes de Aristófanes. Un segunditos, aquí está. Reflexión sobre las nubes de Aristófanes. Las nubes es una obra clásica
que aunque fue escrita en la antigua Grecia, sigue siendo actual por su crítica social y humor. A través de la burla a la educación y la filosofía, Aristófanes nos muestra cómo las personas pueden usar el conocimiento para el beneficio propio, incluso de forma injusta. ¿Cuál es la importancia actual de este texto? Critica la manipulación de las ideas, algo que también ocurre hoy en debates, medios y redes sociales, ¿verdad? Es algo muy común. Entonces, esto mismo puede funcionar para las temáticas. Cuestiona la educación que solo busca el beneficio personal, refleja cómo los jóvenes y adultos chocan por los valores y la forma de ver el mundo. ¿Qué podemos reflexionar en torno a esta obra? ¿Usamos hoy el conocimiento para el bien común o solo para ganar discusiones? Interesante. ¿Qué valores seguimos en la actualidad? Nos dice Raquel, ¿alguien más no le abre la pizarra? Sí, confírmenme, Lía, Rosita, ¿sí están viendo la pizarra? A mí sí, Anaís. Lía, sí la puedo ver. Excelente. Rosita, sí se ve. Excelente. Muy bien. Será cuestión de que le pongas seguir, Raquel. No sé qué situación ocurra. Bueno, ¿qué valores seguimos en la actualidad? ¿Los del discurso justo o los del beneficio propio? ¿La risa y el humor siguen siendo formas de decir verdades incómodas? Tal vez es mi internet, solo parece que está cargando. Ah, seguramente tiene que ver con tu internet, Raquel. Ahora, esta es una pregunta que me gustaría que respondiéramos. Negrita, subrayar, incluso hasta la voy a hacer más grande. Les escucho. ¿Qué preocupaciones actuales se parecen a las de la obra? ¿Quién me dice? Les escucho. Pueden escribir o pueden encender su micro también. ¿Qué preocupaciones actuales se parecen a las de la obra? Muy interesante pregunta para poder llevar. Lía, te escuchamos. Gracias, Lía. Yo creo que una de las situaciones podrían ser las deudas de la gente. Actualmente mucha gente todavía sigue teniendo deudas. Claro, muchísimas deudas por tratar de aparentar, por tratar de tener estatus, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, con tal de tener ese reconocimiento social, se avientan no sé, una deuda grande por inclusive a lo mejor no tan grande, pero que para ciertas economías puede ser difícil comprar celulares tan caros, 20, 30 mil pesos un celular y que solamente lo ocupan para fotos o para redes sociales, un celular que sirve para hacer diseños y demás, pero queremos traer un iPhone, ¿no? Solo porque por el impacto mediático que esto tiene. Entonces, grave esa situación. Qué bueno poder reflexionar al respecto y no caer en ese consumismo desmedido y pues desorientado. Rosita, actualmente hay personas que se vuelven adictas a las apuestas y terminan vendiendo todo y quedándose sin nada. Qué buen ejemplo, Rosita. Otro ejemplo que podemos utilizar para la obra, definitivamente. Esto puede ser un contexto del cual puedes adaptar tu historia. Excelente. Anaís, deudas, estrés, aparentar lo que no es. También quieren soluciones fáciles, de acuerdo. Muy bien, para terminar, donde viene su participación directa, Raquel,
se parece mucho a la forma en que educan a sus hijos, olvidando enseñar responsabilidad. Excelente. Eh, para terminar, les invito a que creen por lo menos unos cuatro diálogos, cuatro diálogos donde se vea esa adaptación. Nos dice Anaís, así es, compañera, muy bien, claro. Necesito para cerrar esta sesión que creen algunos diálogos de esta adaptación que van a realizar de este texto de las nubes de Aristófanes. Con esto cerramos y con esto ganan su participación extra. Me lo pueden decir de manera oral, lo pueden escribir ahí en su cuaderno y me lo dicen de manera oral, o si quieren escribirlo directamente aquí en el chat, adelante. Tienen 3 minutitos para crearlo. Adelante. Que se vea ya la adaptación a ese contexto actual. A lo mejor donde está hablando Estrepsiades con Filipides, pueden ser, y cada quien lo pone a su estilo. ¿Sí quedó claro? Perfecto. 3 minutos. Corre tiempo, son las 8 exactamente. 8:03 se termina. Fíjense acá, me aparece en el tiempo de reloj, siguen siendo 14 minutos la duración de la sesión, qué extraño. Adelante, 8:03 se termina. Le voy a subir un poquito a la música de fondo. Parece que ya estamos listos. Vamos a leer.
sus diálogos. Y acá el tiempo sigue en 14 minutos. Qué extraño. Bien, veamos. Anaís, hijo, ¿te das cuenta de que estamos hasta el cuello con las deudas? Los bancos me llaman todos los días. Hijo, papá, yo no quiero pelear con eso. ¿Y si mejor buscamos un trabajo más estable? Estrepsiades, trabajo estable, jajaja. Ja, ja. Excelente. Muy bien, Anaís. Solo precisar que aquí en vez de hijo y vamos a poner el nombre de los personajes, ¿verdad? Solo eso. Muy bien. Estrepsiades, vamos con la obra de Lía. Estrepsiades, deberías dejar esa obsesión, hijo. Tenemos muchas deudas y el banco está sobre nosotros. Bueno, me detengo un momento. Aquí, nuestra compañera Anaís, nos habla vi aquí un detalle, con los bancos. Claro, simplemente los bancos ya es un contexto actual, ¿verdad? Porque eso no se menciona en la obra. Perfecto. Vamos con Lía. Estrepsiades, deberías dejar esa obsesión, hijo. Tenemos muchas deudas y el banco está sobre nosotros. Fidípides, esto es lo que me gusta hacer, Estrepsiades. Y si escribes algo al grupo que anuncian en internet, el, ta- el del tal Sócrates, Fidípides, bromeas, son unos hippies que solo dicen tonterías. Excelente. Vamos a poner la reacción. También vamos a ponerle la reacción a nuestra compañera Anaís. Señal de correcto. Raquel, la ausencia del sueño de Strepsiades se debe a la culpa de las deudas que su hijo Filípida está acumulando. ¿Quién es un apostador en el casino? Ya está. Simplemente con hablar del casino es algo actual. En el casino de la ciudad. Mientras Filipides duerme, Strepsiades sigue pensando en la deuda de su hijo. Él se despierta y ve a su padre molesto y le pregunta, ¿por qué estás molesto, padre? ¿Y por qué estás dando tantas vueltas a mitad de la madrugada? Pues cómo no, ¿verdad? ¿Cómo no voy a estar dando vueltas en la madrugada si me tienes bien endeudado? Muy bien. Rosita, Strepsiades, necesito que busquemos una solución para disminuir las deudas que hay en casa, en, que hay a causa de las apuestas. Hay que buscar un trabajo estable o poner un negocio y sobre todo buscar ayuda acerca de tu adicción para evitar la bancarrota y que no tengamos ni dónde vivir. Otra reacción, excelente. Muy bien, muy bien. Todos sus ejemplos están de 10. Están excelentes. Ahora, comparto la pantalla para dudas, comentarios, inquietudes y si no, con esto terminamos nuestra sesión de hoy. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. Y si no, con esto terminamos nuestra sesión. ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Veamos. Rosita, ninguna duda. Raquel, ¿tiene que ser de 15 a 20 líneas? Sí, Raquel, eso es lo que se nos dice en la actividad. A ver, aquí la tengo a la mano para corroborarte. Dice, manteniendo, sí, una extensión entre 15 y 20 líneas. Esa es la extensión, efectivamente, Rosita. Eh, Perdón, Raquel. Anaís, buenas noches, compañeros y asesor. Me encantó esta sesión. Sobre mis preguntas ya me las respondió. Muchas gracias, Anaís. Qué padre. Gracias. Liar, yo no tengo dudas. Anaís, ninguna duda. Muchas gracias, Raquel, porque me pasé un poco. No pasa nada, Raquel. No pasa nada. Si necesitas un par de líneas más, tampoco va. Aquí
Lo que sí podría, donde sí se podría incurrir en un error, sería que a lo mejor fuera el doble o fuera la mitad de lo que se pide. Ah, bueno, ahí sí. Pero mientras te pases algunas líneas y con la intención de que mejor mantengas la coherencia y la estructura de tu obra, no hay ningún problema. ¿Sale? Muchas gracias por su amable participación. Han sido unas chicas muy participativas, muy dinámicas, muy interesadas en su aprendizaje y con ello pues nos ayudan bastante a que estos espacios sean así más creativos, que todos aprendamos, que les sirva de ejemplo para sus compañeros que tengan dudas, los que ven las grabaciones y principalmente para ustedes, porque al practicar, las que se llevan el aprendizaje son ustedes. Seguramente van a entregar actividades sumamente bien hechas. ¿Sale? Cuídense mucho, pasen bonita noche, hasta el viernes. Gracias.